Resolución Viceministerial número 155/2021, Minedu, Lima, 24 de mayo del 2021. Documento normativo. Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguran el desarrollo del servicio educativo desde las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. Objetivo: establecer disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados en las instituciones educativas y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, a fin de asegurar el servicio educativo a distancia, semipresencial y presencial en condiciones de calidad, equidad y diversidad durante la emergencia sanitaria o el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad vigente. Desarrollo del documento normativo. Criterios a considerar para organizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación según la modalidad de trabajo. Se plantea con la finalidad de propiciar que el servicio educativo se desarrolle en las mejores condiciones, teniendo como eje primordial la protección de la salud de todos los actores de la comunidad educativa y indistintamente del tipo de servicio que finalmente se concrete. Para ello se tendrá en cuenta, número 1, equilibrio para asegurar la prestación del servicio educativo, proteger la vida y la salud y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Para ello es importante la elaboración del plan de implementación para la prestación del servicio educativo, organizar los procesos pedagógicos, tener en cuenta las consideraciones de gestión y el bienestar socioemocional, así como las responsabilidades con las que cada uno de los actores en el servicio y en las instituciones educativas debe actuar y ejecutar y ejercer sus funciones en este contexto. Número 2. Flexibilidad para organizar y brindar el servicio educativo según tipos de prestación. En este sentido, se tendrá en cuenta las funciones o tareas específicas a los profesores auxiliares de educación, así como los profesores sin aula a cargo, en concordancia con las funciones generales de profesor previstas en el artículo 3 y 4 de la Ley 29.944, así como también lo normado en la RM 121/2021, Minedu. 3. Utilizar la mayor cantidad del tiempo de la jornada laboral en las funciones más importantes y que permita el logro de los resultados esperados. Pues se debe centrar los esfuerzos para las actividades directamente con el desarrollo de competencias de los estudiantes asociadas a las áreas curriculares, desarrollando las experiencias de aprendizaje en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. 4. Dirección y liderazgo por parte de los directivos de las instituciones o programas educativos. 5. Trabajo efectivo de los directivos en las instituciones educativas, profesores y auxiliares de educación, ya sea en la modalidad de trabajo remoto, semipresencial o presencial. Los directivos de las instituciones educativas, profesores y auxiliares de educación deben comprometer con el cumplimiento de metas como indicador de trabajo. El cumplimiento efectivo del trabajo bajo cualquier modalidad será monitoreado a través del cumplimiento de actividades y metas objetivas que den cuenta de los resultados producto del trabajo realizado.
en base al tipo de prestación de servicio educativo acordado por la comunidad educativa, teniendo en cuenta la Resolución Ministerial 121-2021 Minedo, existen 3 modalidades de trabajo. ¿Cuáles son esas modalidades de trabajo? Trabajo remoto. Los profesores y auxiliares de educación laboran desde su domicilio de forma subordinada y flexible. Se emplea cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar de manera efectiva sus actividades. Trabajo semipresencial. Los profesores y auxiliares de educación intercalan su jornada laboral entre el trabajo remoto y el trabajo presencial en los turnos y horarios establecidos. Trabajo presencial. Los profesores y auxiliares de educación laboran de manera presencial en la institución educativa de acuerdo con el horario de trabajo establecido por la IE o programa educativo. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente. La situación número 1. Apertura de la institución con algún grado de presencialidad. La institución educativa debe cumplir con todos los pasos para la apertura y funcionamiento. Para ello tendrá en cuenta la Resolución Ministerial 121-2021 y la RN 199-2021 Minedo. También tendrá en cuenta si alguno de los profesores y auxiliares de educación que esté apto para realizar el trabajo presencial o semipresencial tiene situaciones personales o familiares que le generen la necesidad de continuar realizando trabajo remoto. Deberán presentar una solicitud ante el director de la institución educativa o programa educativo, o de ser el caso, ante la UGEL si se trata de instituciones educativas unidocentes. La solicitud debe expresar y sustentar los motivos por los cuales no puede realizar labor presencial o semipresencial, la misma que deberá presentarse a través de mesa de partes virtual o presencial, siempre que permita dejar constancia de entrega y recepción. En los casos en que la solicitud no sea recepcionada por el director de la institución educativa o programa educativo, el profesor o auxiliar de educación podrá presentarlo sustentando la solicitud ante la UGEL, señalando la no recepción de la misma. La UGEL, en un plazo máximo de 48 horas, responde la solicitud de ser aceptada. Comunica de manera escrita al solicitante con copia al director de la IE o programa educativo. En tanto no se acepte la solicitud, el profesor o auxiliar de educación continúa prestando sus servicios en la modalidad de trabajo acordado. Situación 2. Interrupción del servicio en la institución educativa. Por razones debidamente justificadas y comprobadas, por las cuales no se puede brindar ningún tipo de servicio educativo de manera excepcional y temporal, la DREO-UGEL, en coordinación con el director de la institución o programa educativo mediante acto resolutivo emitido de oficio, otorga la licencia con goce de remuneraciones sujeta a
compensación posterior a los profesores y auxiliares de educación, debiéndose consignar la fecha de inicio y fecha de fin de la citada licencia. Corresponde a la UGEL garantizar que el menor plazo posible la institución o programa educativo resuelva la interrupción del servicio educativo. Tanto el tiempo lectivo como el tiempo de gestión debe reprogramarse y recuperarse. La DREU-UGEL, a través del área de personal, registra de manera formal la relación de los profesores o auxiliares de educación que se encuentran bajo licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación posterior con copia en el legajo del escalafón para la recuperación posterior del total de días dejados de laborar. La UGEL llevará el control de la recuperación de horas acumuladas de las licencias con goce de remuneraciones, sujetas a compensación posterior, concedidas a los profesores y auxiliares de educación para los casos de incumplimiento de lo citado. Se aplicará lo establecido en el Decreto de Urgencia 078/2020. La interrupción del servicio debe constar en un acto resolutivo que consigne la fecha de inicio y la fecha fin de la situación. Es importante también tener en cuenta la jornada laboral. La jornada laboral de los profesores será establecida por el director de la institución educativa o programa educativo de acuerdo con el tipo de prestación de servicio educativo de manera diferenciada, reconociendo que las condiciones de contexto, bioseguridad y sociales no son las mismas en todas las localidades del país y se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente: la jornada de trabajo debe respetar la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. En el caso de los profesores contratados se considera la jornada máxima prevista en su contrato de servicio docente. El auxiliar de educación nombrado y contratado deberá cumplir con su jornada laboral de acuerdo con el tipo de prestación del servicio educativo, lo que no deberá superar las 30 horas cronológicas. De manera excepcional, el horario laboral es flexible y por razones debidamente justificadas que así lo ameriten, la jornada semanal podrá ir más allá del día viernes sin exceder el número total de horas de su jornada de trabajo o las que se establezca en la resolución que aprueba su contrato. Cumplir la jornada laboral se debe respetar el derecho a la desconexión digital de los profesores y auxiliares de educación. Es importante también tener en cuenta las actividades de los profesores. Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo. Interactuar con el estudiante y sus familiares. Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la institución educativa.
Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte socioemocional. Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo. Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional. Otras actividades que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial 121/2021 Minedu y según sean requeridas por la dirección de la institución educativa. El cumplimiento de la jornada laboral se tiene en cuenta lo siguiente: jornada efectiva de trabajo. El director de la institución educativa o programa educativo es el responsable de asegurar que los profesores y auxiliares de educación bajo su dependencia cumplan de manera efectiva su jornada laboral según la modalidad de trabajo establecida. Responsabilidad administrativa. El director o programa educativo es quien responde administrativamente ante la UGELDRE u órgano de control junto al profesor o auxiliar de educación que se identifique en las acciones de supervisión hayan incumplido con las actividades y metas a lograr en su jornada laboral de darse el caso. Para que el profesor o auxiliar de educación dé cuentas del trabajo realizado, deberá sustentar el trabajo mensualmente. Para ello se tendrá en cuenta 1. Presentación de un informe de realización de actividades según formatos de los anexos 1 y 2 de la normatividad vigente, RVM 155-2021 Minedu. O producto, presentación de un producto desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. Este tiene que generarse como consecuencia de las actividades realizadas para dar cuenta de la labor efectiva que han desarrollado durante el mes. Ejemplo de productos: planificación de las experiencias de aprendizaje, recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en la comunidad en casos de no conectividad, el registro de seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo, el portafolio de evaluación del estudiante, no siendo fundamental el formato y el tipo de presentación, sino que refleje el progreso del estudiante, el registro de evaluación del CIEGIE en las fechas de corte fijadas en la norma. Para las instituciones o programas educativos unidocentes multigrado, la entrega del producto de informe no debe superar el último día hábil del mes. Este debe ser organizado en un archivo físico digital para su conservación disponible para las acciones de seguimiento o supervisión que realiza la UGEL o la DRE. Para ello se tendrá en cuenta: para el trabajo remoto se considera el informe o producto que haya
acordado y entregado a los profesores y auxiliares de educación en la fecha pactada y que obra en el archivo físico digital de la institución o programa educativo. Para el trabajo semipresencial se considera el informe o producto del trabajo remoto realizado y el registro de asistencia por los días y horas laborales de manera presencial en la institución educativa. Para el trabajo presencial, los profesores y auxiliares de educación realizan su trabajo de manera presencial de acuerdo a la jornada laboral y el registro de asistencia es diario bajo el control del director de la IE o programa educativo, de acuerdo a la RVM 121-2021 Minedu. Teniendo en cuenta que el director de la institución o programa educativo utiliza los informes o productos como insumos para llenar los formatos, los cuales serán remitidos a la UGEL según medios virtuales previamente establecidos en el anexo 3 y 4 por dicha entidad, dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo, a fin de sustentar el trabajo realizado y el pago de las remuneraciones. Este procedimiento continúa en tanto se mantenga la prestación del servicio educativo a distancia y semipresencial. La UGEL implementa los medios virtuales necesarios que faciliten al director de la IE o programa educativo la prestación formal de los informes o productos, habilitándose una cuenta de correo, el cual deberá ser comunicado a los directores y programas educativos, así como a los especialistas de educación de la UGEL asignados a las IE unidocentes a través de los canales de comunicación que tengan a su alcance. Pago de remuneración. Para ello, se tiene en cuenta la modificación del lugar y modalidad de trabajo no modifica ni altera el pago de remuneración íntegra mensual y remuneración mensual de los profesores y auxiliares de educación, así como las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales de servicio que le correspondan. Para el pago de remuneraciones se debe tener en cuenta la prohibición y excepcionalidad para la doble percepción de ingresos, así como las disposiciones referidas a la percepción de los aguinaldos y bonificaciones. Desde la dirección de la institución educativa o programa educativo se debe asegurar que los profesores y auxiliares de educación en esta situación estén cumpliendo de manera efectiva su jornada de trabajo. En caso el profesor o auxiliar de educación no cumpla con presentar el informe o producto acordado previo acompañamiento por parte del director de la IE o del programa educativo y del especialista de educación asignado por las instituciones educativas unidocentes por los días o el mes completo que no realice o no haya realizado el trabajo remoto, consignarán en la columna Observaciones del formato 2 anexo 4 de la RSG 326-2017 Minedu, no desarrolló el trabajo remoto, situación que generará el no pago de la remuneración el mes inmediato siguiente, salvo causas excepcionales debidamente justificadas por el profesor o auxiliar de educación ante la institución educativa o programa educativo y para las instituciones unidocentes ante la UGEL. De no darse la presencia física en la institución educativa o programa educativo en los días de la labor presencial acordado, se informará como inasistencia para el respectivo descuento, salvo las excepciones debidamente justificadas y las solicitudes para el trabajo remoto aceptadas. Si se comprueba que el profesor o auxiliar de educación no está realizando ninguna modalidad de trabajo,
le corresponde informar oportunamente a la DREUGEL para que proceda a determinar una posible responsabilidad administrativa debido previo proceso administrativo disciplinario. Los profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria, además de sus derechos previstos en la ley magisterial, su reglamento y sus normas de desarrollo, gozan de los derechos, facilidades laborales y siguen los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Que tienen facilidades laborales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El profesor o auxiliar debe presentar una solicitud por cualquier medio físico o virtual ante el director de la institución o programa educativo y en el caso de las instituciones unidocentes ante la UGEL. La prestación debe darse dentro de las 48 horas previstas al ejercicio de las facilidades. Se debe indicar el tipo de facilidad solicitado y las razones que justifiquen el pedido, adjuntando la documentación correspondiente. El otorgamiento de las facilidades laborales que resulten aplicables será pactado de común acuerdo entre el director de la institución educativa o programa educativo y el profesor o auxiliar de educación solicitante. A falta de acuerdo, el profesor o auxiliar de educación decide entre las opciones propuestas por el director de la institución educativa o programa educativo y en el caso de las instituciones unidocentes por la UGEL. En los casos en los que la solicitud no se recepciona por el director o la IE o programa educativo, el profesor auxiliar de educación presentará su solicitud ante la UGEL y en los casos de instituciones unidocentes ante la DRE, señalando la no recepción de la misma a fin de que el director de la institución educativa o programa educativo o UGEL para las instituciones unidocentes a fin de que se recepcione la solicitud respectiva y proceda en el marco de la presente normatividad. Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las modalidades rigen sus labores, deben cumplir ciertos deberes. A. Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo. B. Estar disponibles durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que les sea requerida. C. Llenar la declaración jurada de salud o solicitud del director de la institución o programa educativa, así como la que se realiza desde el Minedo de manera virtual. D. Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio en casos estos hayan sido facilitados por la institución educativa. Participar del espacio de formación virtual Perú Educa, los diferentes cursos. F. Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo que, para tal efecto, apruebe el Minedo.
Responsabilidades. Responsabilidades del Minedu. El Minedu cumple con las siguientes responsabilidades: emitir orientaciones y disposiciones complementarias para la adecuación e implementación de lo dispuesto en la presente norma, coordinar y brindar asistencia técnica a las DRE y UGEL para la adecuada implementación de lo dispuesto en la presente norma, monitorear y supervisar en coordinación con la DRE y UGEL el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. Responsabilidades de la DRE. Disponer las acciones complementarias y coordinar con otras entidades públicas o privadas en el ámbito de su jurisdicción que coadyuven el cumplimiento y aseguren la implementación de lo dispuesto en la presente norma. Brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente norma o a los contextos y situaciones particulares en el territorio. Supervisar las acciones a cargo de la UGEL a fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. Responsabilidades de la UGEL. Garantizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación. Brindar asistencia técnica y o acompañar a los directivos de las instituciones educativas o programas educativos. Garantizar que el mayor tiempo de la jornada laboral se concentre en las actividades que generan valor en la institución educativa relacionadas directamente con los fines educativos. Monitorear que se evite realizar o disponer acciones innecesarias, así como requerir información representativa de carga adicional para el profesor y auxiliar de educación. Supervisar de manera aleatoria un número de instituciones cada mes, ya sea de manera remota o presencial y según la disponibilidad de recursos económicos y humanos, el cumplimiento de la jornada laboral. Adoptar los mecanismos de comunicación permanente, acompañamiento y seguimiento a las instituciones educativas, los PRONEI y el personal educativo de los servicios no escolarizados. Responsabilidad de la institución educativa. El director de la institución educativa o programa educativo, como responsable directo, comunica al profesor o auxiliar de educación la modalidad del lugar de la prestación de servicio a través de soporte físico, documento escrito o soportes digitales, ya sean correos electrónicos o corporativos, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual. B. Liderar la planificación y organización de la prestación del servicio educativo, el trabajo de los profesores y auxiliares de educación según la modalidad de trabajo que corresponda, teniendo como criterio que la mayor parte de la jornada laboral se concentre en las actividades que generan valor en la IE con los fines educativos. C. Adoptar los mecanismos de comunicación permanente, acompañamiento y seguimiento a los profesores y auxiliares de educación que les permita asegurar el desarrollo de las actividades educativas, considerando la modalidad de trabajo remoto o semipresencial o presencial. Para ello, debe contar con el directorio del personal de su institución educativa que detalle los respectivos números de teléfonos móviles, correos electrónicos y dirección domiciliaria actualizados debidamente declarados. D. Realizar el acompañamiento y seguimiento en base a la jornada de trabajo u horario definido en el plan de implementación para la prestación del servicio educativo para la entrega del informe o producto acordado. Para el caso de las
instituciones educativas unidocentes, los profesores pueden conformar redes de trabajo remoto, acción que es monitoreada por el especialista de la UGEL. Generar espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y compartan experiencias e información relevante para la mejora de la práctica profesional de las y los profesores. Identificar a los profesores y auxiliares de educación que se encuentran dentro del grupo de riesgo debido a su edad o a los factores clínicos establecidos por el Ministerio de Salud, para lo cual debe organizar el llenado periódico de las declaraciones juradas de salud, anexo 5 del documento normativo aprobado por resolución ministerial número 121/2021 Minedu, así como las declaraciones juradas en línea que realiza el Minedu. Incurren en responsabilidad administrativa cuando validen la prestación efectiva del trabajo sin que se haya presentado el informe o producto y no haya registrado la asistencia por la labor presencial, de ser el caso. Del mismo modo, los que no remitan a la UGEL los informes o productos junto con el anexo 3 y 4 dentro del plazo previsto. Los que se encuentran establecidos en los documentos normativos aprobados por la RVM 273-220 Minedu y la RM 121-2021 Minedu y su modificatoria. Algunas disposiciones complementarias. El Minedu, la DRE y la UGEL evalúan en el marco de su competencia los resultados de la implementación del servicio educativo a distancia y semipresencial con la finalidad de establecer modificaciones y mejoras considerando el contexto particular de cada región, provincia, distrito, centro poblado, caserío y anexo. La DRE y los colegios militares con rango de unidad ejecutora que tengan a su cargo la gestión administrativa, institucional y pedagógica de una institución educativa cumplen las funciones y obligaciones establecidas para la UGEL en la presente norma. Resultan de aplicación supletoria en lo que corresponda las disposiciones que se emitan para el sector público para regular el trabajo remoto o modalidad semipresencial. Todo aquello que no sea contemplado en la norma vigente será absuelto por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Docente en coordinación con las dependencias del Minedu en caso correspondiente. Si esta información te ha sido útil, ponme un like. Nos vemos.